considerate la vostra semenza, fatti non foste a viver come brutti, ma per seguir virtute e conoscenza. Bienvenidos al Rincón de los Clásicos, donde estamos leyendo y comentando la Divina Comedia de Dante Alighieri. Hoy nos detenemos en el canto número 26, uno de los cantos más controvertidos, donde aparece un personaje amado y denostado por igual, que es Ulises, el Odiseo de la mitología griega, que aquí parece encarnar un personaje fáustico que quiere explorar de manera soberbia límites que el ser humano no puede traspasar por sí mismo. Aparece casi como un espejo oscuro en el que Dante se puede ver reflejado a sí mismo si no sigue el recto camino. Como el canto anterior, o casi al principio del canto anterior, había una invectiva contra la ciudad de Pistoia, aquí comienza directamente con esta invectiva contra Florencia misma, en un tono ciertamente irónico. Llénate de gozo, Florencia, puesto que eres tan grande que vuelas por la tierra y el mar, y tu nombradía se extiende por el infierno. Hasta el infierno ha llegado la fama de Florencia, precisamente por los condenados florentinos. Entre los ladrones encontré a 5 de tus ciudadanos, de lo que yo me avergüenzo, y tú no sales muy honrada. Algunos notan que ya aquí apareció la idea del vuelo. Tú eres tan grande que vuelas por la tierra y el mar. ¿Se entiende? Que es la fama de Florencia, que en la mitología griega y latina es una diosa alada por la velocidad con la que viajan los mensajes, la fama, buena o mala, de las cosas. Pero también veremos que más adelante se habla del loco vuelo de Ulises. Este vuelo de Florencia también, algunos dicen, podría vincularse a la fama misma de la obra de Dante. Se piensa que Dante podría creer que la etimología de su apellido, Alighieri, viene del latín aligeri, que es alado, un ser alado, Dante el alado. Dante está llamado a hacer el buen vuelo, sostenido por la gracia de Dios, alcanzar lo que el vuelo de Ulises no alcanzó. Mas si es verdad lo que se sueña al amanecer, dice esto porque hay una creencia antigua, aparece en Ovidio, por ejemplo, que los sueños matutinos son proféticos, no así los vespertinos. Mas si es verdad lo que se sueña al amanecer, dentro de poco sabrás lo que Prato, no ya los otros, desean contra ti. Se supone aquí que Prato es un pequeño poblado cerca de Florencia que se alzó en armas unos años después contra los güelfos negros. Otros piensan que Prato es el cardenal Prato, el legado del Papa en la ciudad de Florencia, que cuando salió la maldijo. En todo caso se refiere a alguien muy cercano que incluso los más cercanos desprecian a Florencia, si no directamente la odian. Y si ya hubiese ocurrido, no me parecería pronto. Así hubiera sucedido ya lo que ha de suceder, más me pesará cuanto más viejo me encuentre. Oscuramente Dante profetiza las desgracias de Florencia, que incluyen, bueno, el gran incendio del 1304, no recuerdo bien qué año, pero grandes incendios que destruyeron miles de casas, la caída de un puente y, por supuesto, las guerras civiles entre güelfos blancos y negros. Todo esto, Dante por un lado lo espera, casi como un castigo sobre la misma soberbia de Florencia, y al mismo tiempo le pesa, más me pesará cuanto más viejo me encuentre. Dante piensa que si ocurre cuanto él es más joven, tendrá más fuerzas espirituales y morales para enfrentarlo. Nos marchamos, y por la escalera que formaban las piedras y que nos habían servido para bajar, subió mi guía tirando de mí, prosiguiendo el solitario camino entre picos y rocas de la escollera, donde el pie no se podía mover sin ayuda de la mano. Me dolía entonces y me aflijo ahora
cuando dirijo el pensamiento a lo que vi, y refreno mi espíritu más de lo que suelo, para que no vaya donde la virtud no lo guíe. Pues si la buena estrella o algo mejor me han dotado de un bien, que yo mismo no me lo envidie. Adopta de pronto un tono solemne. Dante nos dice que va a tratar de refrenar su espíritu para conservar el bien que ha recibido de su buena estrella o de un poder superior. Aquí nos damos cuenta que la palabra estrella, que en muchos lados se puede entender llanamente como el deseo que Dios ha insuflado en el corazón mismo de Dante, no podemos dejar de leerlo también en referencia astronómica o astrológica, como se entendía en la Edad Media, es decir, la estrella del nacimiento, en el caso de Dante Géminis, la constelación de Géminis. Pero en el contexto en el que lo dice, se entiende que son las virtudes naturales. La buena estrella también ha dotado a Dante de capacidades, de talentos específicos, lo que hoy nosotros diríamos talentos naturales. Si tengo algo bueno en mí, dice Dante, no lo quiero perder, no quiero que este ingenio que tengo se desperdicie, como vamos a ver que ocurre con el de Ulises. Usa también aquí la palabra frenar, a freno. La ha usado antes para referirse a Faetón, el joven hijo del sol, que olvidó los frenos o literalmente abandonó los frenos y por eso cayó. Otra gran imagen fáustica de este deseo del ser humano que en su soberbia se desborda y ahí encuentra su misma ruina. Su gloria deletrea con los caracteres del estrago, dice nuestra Sor Juana Inés de la Cruz, hablando de Faetón. Y también nos puede hacer recordar la carta del apóstol Santiago, donde dice que ponemos el freno a los caballos en la boca. De la misma manera debemos refrenar nuestra lengua para no provocar grandes males. Como vamos a ver precisamente que en este canto Ulises ha provocado grandes males con el uso de su lengua, ¿no? Con el uso del poder de la palabra para engañar, para seducir, para utilizar a los demás como instrumento de los propios deseos. Dante introduce ahora un símil muy bello que evoca la vida rural, diciendo: lo mismo que el campesino que descansa sobre el otero, es decir, sobre la loma, en la época en que el astro que ilumina el mundo tiene su faz menos tiempo escondida, es decir, en verano, y en la hora en que la mosca ceda al mosquito, es decir, al caer la tarde, ve luciérnagas abajo en el valle, allí donde tal vez vendimia y ara, vi resplandecer toda con llamas la octava fosa, de lo que me percaté en cuanto estuve en el lugar, desde donde se divisaba hasta el fondo. Dante ve aparecer al fondo de esta octava fosa todas las almas como pequeñas llamas, como las luciérnagas vistas desde el otero, desde la colina, por el campesino. Probablemente la imagen del campesino no es gratuita en este canto, porque encarna para los antiguos romanos las virtudes latinas, las virtudes especialmente del amor a la patria, a la familia, a los hijos, lo que se llamaría la piedad, algo tan querido por el corazón de Dante, mucho más viviendo en el destierro, justamente no pudiendo estar en su patria y con su familia. Todo lo contrario del personaje de Ulises, que desprecia todos estos amores por seguir su propia soberbia. Por otro lado, irónicamente, Dante ya está comparando estas grandes almas, estas almas de personajes gloriosos, grandiosos, famosos como Ulises, con pequeñas luciérnagas. Toda su grandeza es en realidad una cosa muy pequeña, y sobre eso va a volver al final de este canto. Luego conecta este símil con una imagen bíblica, que es la del profeta Eliseo, diciendo: y como aquel a quien vengaron los osos vio partir el carro de Elías cuando los caballos se elevaron erguidos hacia el cielo, y no podía seguirlo con los ojos, pues no veía más que una llama remontándose como una nubecilla, así veía yo cada una de aquellas por la abertura del foso,
sin mostrar ninguna lo que escondía, y cada llama ocultaba a un pecador. La imagen viene del segundo libro de los Reyes, cuando el profeta Eliseo pasa por un pueblo donde los niños o los jovencitos de ese pueblo lo burlan cantando un profeta pelado, profeta calvo, y en venganza de este insulto salen unos osos del bosque y los devoran a todos. Una gran lección bíblica contra los que insultan a los pelados. Bueno, evidentemente es un texto folclórico introducido en la Sagrada Escritura, obviamente, pero no es un texto histórico. Está aleccionando a los niños, seguramente de Israel, para que no insulten y no maltraten a los mayores, y especialmente a los rabinos o a los profetas. En todo caso, esta es la referencia, el vengado por los osos. Lo importante de la escena es que el profeta Eliseo vio subir a su maestro, el profeta Elías, en un carro de fuego, y esta es la imagen, así como lo vio cuando los caballos se elevaban erguidos hacia el cielo y no podía seguirlo con los ojos, pues no veía más que una llama remontándose como una nubecita. Esta imagen es invertida ahora. Dante ahora hacia lo profundo ve estas pequeñas llamitas que son estas almas. Yo estaba sobre el puente, tan absorto en mirar, que si no me hubiese agarrado a un peñasco, me hubiera caído sin que me empujasen. Dante insinúa que ya en él mismo hay un deseo tan grande de conocer, de ganar experiencia, que casi arriesga su vida. El tema de todo este canto, donde podemos pensar se refleja una actitud que conocemos hasta en nuestros días, es mucho más en nuestros días, donde la ciencia apartada de la ética, apartada de la conciencia, lleva muchas veces a la destrucción de la misma naturaleza y del género humano. Mi guía, que me vio atento, me dijo: dentro de las llamas están las almas, cada una se reviste de la llama en la que arde. Como diciendo que esta llama que los devora por dentro se manifiesta por fuera, esta llama que es este deseo de cautivar, de engañar, como vamos a ver, de seducir con la palabra para terminar de alguna manera utilizando a las demás personas como instrumentos de la propia voluntad. Esta llama es la llama en la que arden, y por eso no los puede ver. Maestro, le respondí, por oírtelo decir estoy más seguro, pero ya se me había ocurrido que fuese así. Y quería decirte, ¿quién arde en aquella llama dividida por arriba en dos, y que parece surgir de la pira en la que Eteocles fue puesto con su hermano? Cuenta Lucano y también Estacio que estos hijos de Edipo que se habían peleado por el trono de Tebas, que habían muerto justamente en ejércitos enfrentados, en ejércitos contrarios, se odiaban tanto que cuando los pusieron en la misma pira, la llama se dividió en dos. De esta manera, Dante ve una llama con dos cabezas, con dos puntas. Allí dentro padecen su martirio, me respondió, Ulises y Diomedes, y así juntos sufren el castigo como incurrieron en la ira. Estos dos personajes de la mitología aparecen siempre pergeñando juntos los engaños con los que van triunfando en las distintas situaciones. Tal vez el más famoso es Ulises, pero están siempre juntos en realidad. Ambos son muchas veces alabados en la literatura griega, pero especialmente Virgilio, el maestro al que sigue Dante, los denosta bastante. Scelerum inventor, dice, inventor de crímenes, lo llama a Ulises. Y ahora enumera exactamente los tres crímenes por los que parecen padecer aquí el castigo. Como veremos, hay un cuarto y último que se reserva casi hasta el final, que es quizá el verdadero origen del castigo de Ulises. Dentro de las llamas se gime por el engaño del caballo, que fue la puerta por donde salió la noble estirpe de los romanos. Bueno, esta historia creo que es ampliamente conocida, la historia del caballo de Troya. Después de 10 años de asediar la ciudad de Troya, esta gran capital del Oriente, como no podían tomarla,
por la fuerza se acude al engaño. Ellos simulan, los griegos, que se apartan, que se van, en realidad esconden las naves en una bahía cercana y dejan a las puertas de Troya, sobre la playa en la arena, un caballo votivo de madera, una gran escultura dedicada a los dioses, que los troyanos ingresan a la ciudad sin saber que ahí dentro están algunos héroes griegos escondidos, que son los que van a abrir las puertas de la ciudad para que entre el resto del ejército y tomen la ciudad de Troya. Por esta puerta, dice, salió la noble estirpe de los romanos, porque, como nos cuenta Virgilio en la Eneida, Eneas, al destruirse la ciudad de Troya, sale hacia occidente, donde se va a instalar finalmente en el Lacio y va a dar origen a la estirpe romana. Se llora también el fraude por el que Deidamía se duele todavía de Aquiles. El mito cuenta que la madre de Aquiles, sabiendo que iba a ser buscado para llevarlo a la guerra de Troya, lo escondió entre las damas de compañía de Deidamía. Lo disfrazó de niña, de muchachita, y lo puso entre las siervas de esta princesa. Terminan enamorándose, teniendo ella espera un hijo de Aquiles. Aquiles sigue escondido como una mujer entre las damas de la corte, pero Ulises, Odiseo, según el nombre griego, con Diomedes, sabiendo por los vaticinios que no se iba a ganar la guerra si no estaba Aquiles, van a buscarlo, sabiendo que puede estar ahí escondido, ofrecen distintos regalos a las damas de compañía de la princesa, y alguien hace sonar una trompeta gritando que vienen los enemigos. Dentro de los regalos había un escudo, lanzas, una espada. Aquiles rápidamente toma las armas para defenderse, para defender a su mujer, a su hijo, al hijo que viene en camino, y ahí sí se revela que estaba allí escondido. No puede hacer nada más que ser convocado, cumplir con el juramento que se había hecho previamente de formar parte de esta liga de pueblos, de reinos griegos, para ir a tomar Troya. Por eso Deidamía se duele todavía de Aquiles, porque perdió justamente a su esposo y quedó con aquel hijo, con Pirro. Y se paga la pena del Paladión. El Paladión es una imagen sagrada de Palas Atenea, que las profecías también decían que mientras se conservase en el santuario de Troya no iba a poder ser vencida la ciudad, por lo cual Ulises y Diomedes van y roban esta imagen, asesinando también a los custodios. Este robo sacrílego nos puede recordar al mencionado en algunos cantos anteriores. Dante le muestra a Virgilio el deseo de hablar con aquellos, evidentemente. Quiere conocer a Ulises, ¿quién no querría? Pero Virgilio le advierte: déjame hablar a mí, que yo comprendo lo que tú quieres, y ellos, por ser griegos, tal vez se mostrarían esquivos a tus palabras. Algunos piensan que es porque ellos hablan griego, otros piensan que se refiere a la soberbia identificada aquí con la estirpe griega frente a la latina. Virgilio puede ser más aceptado que Dante porque él ha escrito, aunque no muy bien, sobre estos personajes. Cuando la llama estuvo donde mi guía le pareció lugar y ocasión oportunos, le oí hablar en estos términos: «Oh vosotros, que sois dos ardiendo en un solo fuego, si algo merecí de vosotros mientras viví, si algo, poco o mucho, merecía cuando en el mundo escribí mi gran poema», es decir, la Eneida, «no os mováis, y que el primero de vosotros diga dónde lo llevó a morir su dolor». ¿Dónde murió Ulises? Este era un enigma para los antiguos. Por eso, aunque leyendo la Odisea parece que todo termina en el hogar, es el justo final de esa gran obra, de ese gran poema, sin embargo, había leyendas que sobrevivían en la Edad Media que decían que Ulises no había muerto en su propia patria, que no había podido permanecer demasiado tiempo en su patria, con su mujer, con su hijo, como vamos a ver que se menciona aquí. El extremo más alto de la antigua llama empezó a oscilar, murmurando,
como agitado por el viento, y moviendo la punta acá y allá, como si fuese la lengua que hablase, emitió palabras, y dijo: «Cuando me separé de Circe, que me mantuvo más de un año preso en Gaeta, antes de que Eneas la llamase así». Comienza el relato in media res, como se dice en latín, es decir, en medio de la acción, no empieza por un principio. Y esto es lo clásico de la epopeya clásica, de la épica clásica. Ulises está, podemos decir así, cantando una mini epopeya propia. Empieza refiriéndose al tiempo que pasó como amante de Circe, esta gran hechicera, que me mantuvo allí un año, él no reconoce demasiada culpa en esa permanencia, preso en Gaeta antes de que Eneas la llamase así. Eneas llama a ese lugar, a esa ciudad, Gaeta, por su nodriza, que muere justamente en medio del viaje. Algunos piensan que aquí aparece un poco el tono de soberbia de este Ulises, que dice, él pasó antes que Eneas, esta superioridad de lo griego frente a lo latino. Cuando me separé de Circe, ni la dulzura del afecto a mi hijo, ni la piedad por mi anciano padre, ni el amor que debía hacer feliz a Penélope pudieron vencer en mí el ansia que sentía de conocer bien el mundo y los vicios y el valor humanos, por lo cual me lancé por el ancho mar abierto, solo, con una barca y los pocos compañeros que no me abandonaron nunca. Entonces tenemos esta otra historia, este otro final alternativo donde Ulises no permanece con su padre, ni su hijo, ni su esposa, ni su patria. Podemos pensar que se está planteando casi como una antítesis del héroe Eneas y por referencia al mismo Dante, ¿no? Eneas ama a Creusa, su esposa, a su padre Anquises, a su hijo Ascanio y evidentemente a la patria que trata de fundar. Busca por muchas partes, pero finalmente está deseando asentarse en una tierra. Ulises, en cambio, parece despreciarlo todo esto, que seguramente lo ve como pequeñas cosas que hay que abandonar por un deseo mayor que hay en su corazón. Notemos que dice el debido amor que debía, aparece dos veces este deber, el debito amore, lo cual dovea Penélope far lieta, es el amor debido, el amor por la esposa. Pero él tiene este ansia de conocer bien el mundo y los vicios y el valor humanos. L'ardore che vi a divenir del mondo esperto e degli vizi umani e del valore. Lo cual es ciertamente lo propio del ser humano. Ya lo decía Aristóteles, el mismo Dante al principio del convivio, del convite, lo repite, ¿no? El mayor deseo humano es el conocer. El problema es qué viaje se emprende para este conocimiento. Vi una costa y la otra hasta España y hasta Marruecos, y la isla de Cerdeña y las demás que aquel mar baña y circunda. Mis compañeros y yo estábamos viejos y cansados cuando llegamos a aquella estrecha hoz donde Hércules plantó sus señales para que el hombre no pudiera pasar más allá. Se refiere al mito de que Hércules ha establecido el límite del mundo habitado en las columnas de Hércules, en el estrecho de Gibraltar, donde sobre las columnas que habría allí plantado estaba el letrero non plus ultra, según la tradición latina, es decir, no más allá. Este es un límite infranqueable, no se puede pasar más allá. Recordamos que se vuelve el plus ultra justamente el lema de las grandes expediciones hacia América posteriormente. Dejé a mi derecha a Sevilla, y a la otra mano ya había dejado a Ceuta. Oh hermanos, dije, que a través de 100.000 peligros habéis llegado a Occidente. Aparece ahora el discurso, la arenga, con que Ulises anima a estos compañeros navegantes. Notemos aquí que por un lado son justamente los compañeros, los pocos compañeros que no me abandonaron nunca. Ellos evidentemente son amigos de Ulises, por eso van con él, por eso lo siguen. Aunque Ulises
los manipula y los utiliza, como vamos a ver con este discurso. La imagen de los amigos navegando juntos ya aparecía en uno de los primeros sonetos de Dante, donde él le decía a Guido que quisiera ir con él y con Lapo y con las damas de cada uno de ellos, todos juntos en un navío mágico que atravesara las corrientes del tiempo. De nuevo aparece aquí como los amigos de Ulises, ¿no? Esos que no lo han abandonado nunca y que precisamente es a los que peor traiciona, arrastrándolos a este último viaje hacia el desastre. Lo que quizá debería hacernos sospechar es el comienzo de este discurso, cuando dice: «Oh hermanos, que a través de 100.000 peligros», esas son casi las palabras del comienzo del discurso de Julio César, antes de atravesar el Rubicón, cuando comienza el gran periodo de las guerras civiles y que se destruye la República. Uno de los peores periodos de la historia de Roma, tanto para Virgilio como para el mismo Dante. Por lo tanto, ya nos tendría que hacer sospechar. Está usando esta misma imagen. A través de 1000 peligros, dice Julio César, y con aquel discurso convenció a los soldados, que eran precisamente los más fieles, los que lo habían acompañado en las distintas batallas y conquistas de territorio previas, a enfrentar, bueno, a sus propios hermanos en aquella guerra intestina. «Oh hermanos», dije, «que a través de 100.000 peligros habéis llegado a Occidente. A la escasa jornada que les queda a nuestros sentidos», es decir, a la poca vida que nos queda para ver, para percibir, «no le neguéis la experiencia de seguir detrás del sol hacia el mundo deshabitado, hacia el mundo sin gente». No le nieguen esta experiencia de ir hasta donde ninguno llegó, ir detrás del sol. La expresión se discute, pero se entiende que es seguir el curso del sol, allí donde el sol parece que se pone, e ir más allá. «Pensad en vuestra naturaleza. No fuisteis hechos para vivir como animales, sino para alcanzar virtud y conocimiento. Considerate la vostra semenza. Fatti non foste a viver come brutti, ma per seguir virtute e conoscenza». Dice una gran verdad, ¿no es cierto? Es un gran ideal, evidentemente. Consideren su simiente, su origen, su naturaleza. Nos recuerda aquel pasaje de Áratos, de Solos, que San Pablo va a citar cuando está en el Areópago, en Atenas. «Nosotros somos de su raza», referida a la estirpe de Zeus, de la estirpe de los dioses. Consideren nuestra dignidad, eso es lo que está hablando, ¿no? De la dignidad humana. Uno podría pensar que con estas buenas palabras, con estas verdades, está conduciendo hacia un buen fin. Pero acá está todo el truco, ¿no es cierto? Acá está el problema, que Ulises nos está mintiendo con la verdad. A través de estas palabras que dicen verdades, está conduciendo hacia la negación de la verdad, hacia la negación de la propia naturaleza humana. «En mis compañeros desperté con estas pequeñas palabras tanto afán de seguir el viaje que apenas hubiera podido contenerlos. Así, volviendo la popa a levante, hicimos de los remos alas para el loco vuelo». Esta es una imagen muy querida por Virgilio, ¿no? Los remos son alas. Para este loco vuelo. Loco tiene un sentido evidentemente negativo, ¿no? Un insensato vuelo, dirigiéndonos siempre hacia el lado izquierdo. Todas las estrellas del otro polo veía por la noche, y el nuestro quedaba tan bajo que no aparecía apenas sobre el nivel del mar. Están avanzando evidentemente hacia el polo sur, hacia el hemisferio sur por lo menos, el mundo sensayente, ¿no? El mundo deshabitado. Pensaban que solo el hemisferio norte estaba habitado. Y ni siquiera alcanzan a ver ya el polo norte, ¿no? El polo norte ha quedado hundido en el horizonte. 5 veces se había encendido y otras tantas apagado la luz que nos prestaba la luna desde que habíamos iniciado aquel viaje. Son 5 meses, digamos, ¿no? 5
tiempos en que la luna se ha apagado y se ha vuelto a encender. Notemos que este viaje ya no está iluminado por el sol, está solo iluminado por la luna, que ya vimos que a veces Dante lo utiliza como un signo del mundo pagano que refleja el bien y la verdad y la bondad, pero le falta la gracia de Dios. Cuando apareció un monte oscuro por la distancia, y que me pareció tan alto como no había visto nunca otro alguno. Este monte enorme no puede ser otra cosa que la montaña del purgatorio. Como veremos más adelante, Dante imagina que toda la tierra desplazada por la caída de Lucifer, que ha generado el embudo que es el infierno, se ha trasladado a la montaña del purgatorio, una imagen teológicamente muy ingeniosa, ¿no? Diciendo que al mismo tiempo que ocurre la caída, el pecado, ya también aparece la posibilidad de la redención, ¿no? El purgatorio como la posibilidad de subir ahí desde donde hemos caído. Pero esto lo veremos más adelante. En la cima del purgatorio, Dante imagina que está el paraíso original. Por eso, de alguna manera, Ulises aparece aquí como el primer ser humano con sus navegantes que ven, después de Adán, el paraíso, por lo menos a la distancia, en la cima de aquella montaña. Este monte del purgatorio es probablemente la cima elevada que Dante ha visto perdido en la selva oscura, no referido a un lugar geográfico, evidentemente, sino como el lugar donde la naturaleza humana no está caída, donde la naturaleza humana está íntegra. Dante, que ha querido hacerlo por sí mismo, no ha podido, ¿no? Las tres fieras le han impedido el viaje. Necesita hacer el altro viaggio, este viaje que pasa por el infierno y por toda la sucesión después de círculos del purgatorio, de cornisas del purgatorio. Es decir, no se puede hacer sin esta purificación. En cambio, Ulises quiere ir por sí mismo, por sus propias fuerzas, como si fuese algo que se pueda alcanzar a fuerza de voluntad. Nos alegramos, y pronto nuestra alegría se tornó en llanto, pues de la nueva tierra arrancó un torbellino que sacudió el barco por la proa, lo hizo girar 3 veces con el agua y a la cuarta levantar la popa en alto, mientras la proa se hundía como quiso aquel, hasta que el mar se cerró sobre nosotros. Y con este abrupto final concluye el canto número 26. Notemos aquí, en primer lugar, que el que ha enviado este viento es Dios mismo, este viento que sale de la montaña del purgatorio. Dice el texto en italiano, "com altri piacque", como otro quiso. A esta voluntad que parece desbocada de Ulises se le interpone otra voluntad, la voluntad divina, que es un límite que no se puede traspasar. Notemos también que la rima que utiliza aquí Dante, nacque, acque, piacque, aparece de nuevo en el purgatorio, al principio del purgatorio, donde se dice que Dante tiene que ceñirse el junco, el cíngulo de la humildad, para poder subir al purgatorio, para poder entrar al purgatorio. Parecería indicarnos justamente que es la virtud que falta aquí a Ulises. Como algunos han notado, el folle volo, este loco vuelo, es una referencia a la loca empresa, este loco viaje que Dante dice tener miedo de emprender al principio de la obra, ¿no? En el canto número 2. Si me lanzo a tal viaje, temo que resulte una empresa loca. Tú eres un sabio, le dice Dante a Virgilio. Precisamente Dante se identifica con los mismos ideales de Ulises. Son los ideales más altos del ser humano, evidentemente. El problema es qué tipo de vuelo hay que hacer para alcanzarlos. El loco vuelo también nos refiere al episodio mitológico de Ícaro, que ya mencionamos antes, donde Ícaro, el joven hijo de Dédalo, cae precisamente por elevarse hacia el sol, busca la luz del sol. Esta es la tragedia del mundo antiguo, del mundo pagano.
desea el bien, pero trata de alcanzarlo a fuerza de voluntad y termina cayendo, destruyéndose. Lo mismo que Faetón, son imágenes de esa tragedia, de este loco vuelo que termina en caída. Ulises, como Dante, como todos, tiene este deseo de infinito. El problema es que lo busca de objeto en objeto, pasa de un lugar a otro, de una persona a otra, podemos decir así, que va dejando siempre todo atrás, no reposa nunca en ninguna parte. Evidentemente, el corazón humano solo puede reposar en Dios, pero esa búsqueda de Dios no está reñida con el reposo en personas concretas, en lugares concretos, en amores concretos. ¿Qué es lo que está proponiendo y diciendo Dante desde el principio, desde la vida nueva? Dante se ha encontrado con Dios en personas concretas, empezando por Beatriz. De manera que amando a Beatriz, como después amando a Gemma, a su mujer, o amando a sus hijos, amando a su patria, está amando a Dios. Si se quedara solo con estos amores y negara el amor divino, negara el destino último del ser humano, por supuesto terminaría cayendo en el pecado, cayendo en este reduccionismo del propio deseo. Al contrario, Dante nos plantea que este amor por Dios no debe perder y no tiene por qué perder su anclaje concretísimo en las personas, en los lugares, en las realidades concretas que conforman nuestra vida. Digamos que no se puede buscar el propio destino huyendo de las circunstancias en las que estamos. Hay personas que lo hacen así y se les va la vida. Algunos piensan que lo que se está planteando aquí es la falsificación del aristotelismo, de esta mirada grande, complexiva del ser humano, del mundo, que Santo Tomás de Aquino rescató de la antigüedad griega y la puso al servicio de la mirada de la fe, pero que en tiempos de Dante muchas veces se veía corrompida por el averroísmo, un reduccionismo, de alguna manera, del aristotelismo. Se lo reducía a puramente la física, desconectado de la ética, desconectado de la metafísica, que es un poco lo que podría estar simbolizado por el personaje de Ulises aquí, y este discurso de buscar el conocimiento, buscar la sabiduría en el mundo sin gente, es decir, donde no la va a encontrar. Massimo Cacciari, uno de los estudiosos de Dante, hace un juego de palabras diciendo que el mundo senza gente es el mundo sin el ente. Es decir, lanzar la inteligencia hacia un sin objetos, hacia la nada. La inteligencia queda de alguna manera medida por los objetos, por los entes. Pensar lo que no existe es aniquilar el propio pensamiento, digamos, no podemos hacerlo. Y al revés, pensar que esto sí lo podemos hacer es una falsificación, ¿no? Es una falsedad. Este es el verdadero caballo de Troya del averroísmo, dice, ¿no? Dice Cacciari. De alguna manera está planteando, en un lenguaje más filosófico, lo que veníamos planteando desde el principio. Utiliza la retórica para hacer parecer verdadero lo falso. Y por eso entusiasma y por eso arroja a sus amigos y sus compañeros hacia este tremendo final. Notemos finalmente la repetición en muy pocos versos de la palabra pequeño, pequeña. Esta picciola vigilia dei nostri sensi, quella compagna picciola, questa orazione picciola, esta pequeña compañía, esta pequeña vigilia, pequeña discurso, aparece tantas veces que nos hace sospechar que Dante nos está diciendo, esta aparente grandeza de Ulises es una pequeñez, es una reducción del ser humano, de su verdadero deseo. No podemos encontrar nuestro deseo siempre viajando de cosa por la superficie, tenemos que ir a lo profundo de las cosas. Por eso es preferible la humildad del campesino del inicio, que se queda en su otero, porque allí lo encuentra todo. Allí está Dios, allí está su familia, allí está lo que desea su corazón.
No es una cosa contradictoria lo pequeño del lugar con la grandeza del deseo. Al revés, la grandeza de las expectativas muchas veces empequeñece lo verdaderamente profundo del deseo. Es quizá esta la traición, el engaño que Ulises está pagando en esta fosa. Recordemos finalmente la posible inspiración de toda esta sección en la carta del apóstol Santiago, capítulo 3, versículos del 4 al 6. Lo mismo sucede con los barcos, por grandes que sean, y a pesar de la violencia de los vientos, mediante un pequeño timón son dirigidos a donde quiere el piloto. Tenemos el motivo del barco, tenemos el motivo de los grandes vientos, el motivo del piloto que lleva con un pequeño timón, que es una imagen de la lengua. En este caso Santiago está hablando del poder de las palabras, para conducir a donde él quiere, que es lo que ha hecho Ulises con sus tripulantes. De la misma manera, la lengua es un miembro pequeño y sin embargo puede jactarse de hacer grandes cosas. Miren cómo una pequeña llama basta para incendiar un gran bosque. De pronto vuelve la imagen de la llama en la que está envuelto Ulises y Diomedes. Esta pequeña llama, como la pequeña llama de las luciérnagas también al principio, pero son capaces de incendiar un gran bosque, pueden hacer mucho mal. También la lengua es un fuego, es un mundo de maldad puesto en nuestros miembros que contamina todo nuestro cuerpo y encendida por el mismo infierno hace arder todo el ciclo de la vida humana. Otros también recuerdan, con ocasión especialmente del final de este canto, un pasaje de San Agustín en las narraciones sobre los salmos, los comentarios sobre los salmos, comentando el Salmo 51, porque en el versículo 6, la versión latina, la Vulgata, dice dilexisti omnia verba precipitationis lingua dolosa. Es decir, amaste todas las palabras de hundimiento, ¿no? De precipitación, lengua engañosa o lengua mentirosa. Parecería que este es justamente el pecado de Ulises y precisamente aparece el final del canto vinculado a este comentario de San Agustín. Podría ser también una de las inspiraciones de Dante para componer este magnífico canto 26. Podemos decir que Dante en este canto se ha enfrentado a sí mismo. Ulises es Dante condenado. Él sabe bien que él puede llegar a ese momento, a ese punto. Por eso, al principio de este canto, él ha dicho que no quiere perder su propio bien, este bien que ha recibido de lo alto, esta grandeza, que su ingenio sea guiado siempre por la virtud, que no emprenda este viaje superficial, que es el viaje de Ulises, que es el viaje, en el fondo, del pecado humano, sino que pueda entrar en lo profundo, hacer el viaje hacia la realidad más profunda, encontrar lo infinito en lo finito, encontrar el cielo en su patria, encontrar a Dios en la persona amada, que ese es el punto central del pensamiento de Dante, lo que está diciéndonos Dante desde el principio de su obra y hasta el final. Hasta aquí el comentario a este canto. El canto 26 merecía un video entero. Hay siglos de reflexión sobre este canto, de crítica. Es también un canto bellísimo que conviene así, sin tantos comentarios, releer entero de un tirón y apreciar la perfección que tiene en su simplicidad y al mismo tiempo en su profundidad poética y filosófica y religiosa. Nos vemos la próxima. Dios los bendiga.